social en la época oligárquica peruana. Fue un periodo que va del año 1895 hasta el año 1968. Estuvo marcada por el dominio de una élite criolla que impulsó tanto el modelo político, económico y social profundamente excluyente. De acuerdo con Basadre, la llamada república aristocrática y luego la oligárquica construyeron un sistema que privilegiaba a una minoría blanca de origen europeo, marginando tanto a los indígenas, afrodescendientes y los sectores políticos o populares. El racismo en este contexto no solo se reducía a una opinión o sino a un prejuicio individual, sino que constituía un sistema estructural que atravesaba tanto las instituciones políticas como sociales, que afectó a los pueblos originarios y también alcanzó a los pobres urbanos y rurales, incluyendo a una clase media emergente que, aunque no era ni indígena ni afrodescendiente, tampoco era aceptada por la élite, puesto que no pertenecía y no se ajustaba al modelo de lo decente. Asimismo, Manrique sostiene que el orden oligárquico se basaba en la idea de que existían tanto razas superiores como inferiores y que el progreso del país solo era posible si se seguían los patrones culturales europeos. En este sentido, los indígenas eran considerados inferiores por su origen social, por su acento, su cultura, incluyendo su limitado acceso a la educación formal. En aquella época, la élite criolla defendía su racismo disfrazándola con la modernidad. Ellos creían que el indio debía ser civilizado, occidentalizado y blanqueado para unirse al Estado. El discurso de mestizaje fue propuesto como una solución al problema, pero la realidad ocultaba que era una exclusión hacia los afroperuanos y los indígenas. Asimismo, se consideraba a los pobres indios, indígenas, afroperuanos como personas incultas, analfabetas y por ende personas carentes de valor. Desde la literatura, la educación y lo político se transmitía la idea de que lo ideal, lo civilizado, era lo europeo. Caso contrario, lo indígena, lo indio, era sinónimo de atraso. Inclusive en la ciudad capital, o sea en este caso Lima, se excluían a las personas ubicándolas en los sitios periféricos dependiendo su forma de vestir, su cultura o modo de hablar. Causas y consecuencias. El origen y la causa del racismo se encuentran relacionados desde la época colonial. La concentración de las tierras a manos de los hacendados originó la consolidación de un modelo económico basado en la exportación de las materias primas. La consecuencia inmediata fue la exclusión política de los sectores indígenas y populares que no tenían voz ni voto en las decisiones claves de nuestro país. La educación también quedó reservada para las élites oligárquicas, excluyendo de manera radical a los pobres de la clase media, los cuales vivían en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos ni representación política, puesto que eran considerados personas de segunda categoría. Estas acciones originaron tensiones sociales que desembocaron en movimientos de lucha por parte de los campesinos, sindicatos, con ansias de cuestionar el orden oligárquico. En la actualidad, aunque la reforma agraria de 1968 rompiera formalmente con el poder de la oligarquía, el legado del racialismo estructural aún no ha desaparecido. En el Perú actual todavía se observan prácticas de discriminación social, prejuicios sociales y racismo cotidiano, sobre todo a personas de origen andino, indígenas y afrodescendientes. Un claro ejemplo ocurrido recientemente en el bus metropolitano de Lima fue donde la influencer Alejandra fue grabada insultando a los demás pasajeros con frases racistas y clasistas. Entre sus expresiones se escucharon como "serranos son y serranos morirán", que esto vino causando indignación pública y una denuncia formal por parte del Ministerio de Cultura. Asimismo, este caso nos muestra, aunque hayamos avanzado en las leyes contra la discriminación, la práctica todavía persiste en actitudes heredadas de la época oligárquica. Según el sociólogo Portocarrero, la lucha por descolonizarnos todavía continúa.
tanto en las instituciones como en nuestra vida cotidiana. En conclusión, el racismo estructural en la época oligárquica no solo fue un hecho del pasado, sino un sistema de poder que dejó huellas muy profundas en nuestra sociedad. Hoy vemos en la discriminación, el clasismo y las desigualdades que todavía persisten. Y como dijo el sociólogo Gonzalo Portocarrero, la lucha por descolonizarnos continúa todavía, tanto en las instituciones como en nuestra vida cotidiana. Casos como del Metropolitano nos recuerdan que la lucha contra el racismo es también una lucha por un país más justo y verdaderamente democrático. Y como dicen, solo recordando nuestra historia podemos construir un futuro distinto o un futuro mejor para las nuevas generaciones.